Hoy nos acercamos a uno de los lugares más especiales y enigmáticos de toda la provincia de Soria, la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, un ejemplo único del mestizaje arquitectónico y artístico que se produjo en este territorio hace ya casi más de 1000 años. La suya es una historia de abandono, de olvido, de desaparición a lo largo de los siglos, pero también de redescubrimiento, de asombro, en los ojos de algunas de las personas más influyentes en el desarrollo de la provincia de Soria. Una historia también, tristemente, de saqueo y expolio que fue avalado por la justicia española. En el año 1927, 23 pinturas murales son arrancadas de estas paredes y llevadas a Estados Unidos. Hoy, junto a ustedes, vamos a plantear algunos de los misterios que continúan sobrevolando la ermita de San Baudelio. ¿Quién, cuándo y por qué la construye? ¿Por qué en este estilo único en todo el mundo? ¿Por qué durante casi 1000 años nadie parece acordarse de ella? ¿Quiénes son los responsables de la venta de sus pinturas? Y lo más importante, ¿volverán algún día al lugar del que jamás debieron salir? Hoy, en un paseo por la provincia, la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Hoy tenemos entre manos uno de los paseos más especiales que hemos hecho hasta la fecha. Hoy les invitamos a que se planteen con nosotros todas las preguntas, todas las cuestiones. Vamos a tratar de resolver algunas de las incógnitas que tiene lo que tenemos detrás, la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Mariana Arlegui, directora del Museo Numantino, muy buenas. A vosotros, gracias. Invitamos a todos los que nos están viendo a que con nosotros se pregunten muchas de las incógnitas que continúan en el aire, muchas de las incógnitas que ya se han resuelto, y para conocer la historia de uno de los monumentos más impresionantes que tenemos en la provincia de Soria. Yo creo que la forma más sencilla de hacerlo es generar un mapa mental, un mapa histórico, una línea de tiempo que nos vaya situando un poquito en el momento en el que se construye, y vamos a ir hablando un poquito de lo que ha ocurrido en esta ermita a lo largo de los siglos. Marian, ¿cuándo se construye la ermita de San Baudelio? Esa es la primera duda y el primer interrogante. Es importante saber dónde estamos. Estamos en un lugar que está entre Gormaz y Medinaceli, es decir, en el centro de la Marca Media, frontera entre el mundo cristiano y medieval, y eso marca, evidentemente, y nos condiciona a determinar las fechas. Evidentemente, tengo que hacer referencia al castillo de Gormaz, construido o ampliado por Galif, el lugarteniente de Alacam II, entre el 955 y 966, y digo porque esa sería una fecha a tener en cuenta por el origen de la conflictividad grave en esta zona, ¿no? ¿Cuándo se conquista esta zona? Bueno, hay quien ha querido atribuirlo a Fernando I de León, pero se atribuye mejor a Alfonso VI ya una pacificación mayor con la conquista entre el 1085 y el 1087. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encontramos en dos fechas. Puede ser anterior a esa pacificación de Alfonso VI y ser una instalación cristiana que por lo que fuera se ha mantenido en el tiempo semioculta en un paisaje boscoso, una pequeña comunidad rural, semiescondida, o puede haberse construido una bella pacificada la zona, en cuyo caso estaríamos en el último cuarto del siglo XI, fechas muy antiguas para la construcción de la ermita. Muy antiguas, es que hablamos del siglo XI, son prácticamente 1000 años. 1000 años atrás se construyen estos dos cubos que hoy vemos aquí detrás de nosotros. Pero bueno, vamos a hablar también un poquito del transcurso de su propiedad, ¿no? Y luego veremos dentro por qué hablamos de esto, de la propiedad. En el 1136, concilio de Burgos, pleitos entre las diócesis de Osma, sí, de Tarazona y de Sigüenza, para saber quién se quedaba con este territorio de Berlanga, con estas tierras de Berlanga. Ese concilio de Burgos certifica que esta parte de la provincia pertenece a la diócesis de Sigüenza. Y a partir de ahí empieza un periplo que va a lo largo de los siglos, en el que esta propiedad, en el 1922, es propiedad de 12 vecinos de Casillas de Berlanga. Y ahora veremos por qué se habla de esa propiedad de los 12 vecinos de Casillas de Berlanga. Pero, ¿cómo es posible que durante prácticamente 1000 años se pierda, digamos, la pista de la ermita de San Baudelio?
Perderse la pista, bueno, digamos que tiene un pasado silencioso, o sea, es un pasado silencioso que apenas está en las fuentes, no sabemos cuándo desaparece el monasterio, las tumbas que hay alrededor de la ermita llegan hasta el 13, aunque hay algún enterramiento posterior. La división que has dicho y resumido también respecto a la propiedad de una diócesis u otra, tiene que ver con la reordenación del territorio según se va conquistando el territorio. Según se va ganando, evidentemente cambia toda la atribución territorial no solamente a la Iglesia, sino también a la nobleza y a los reyes. Y también hay una pugna entre Aragón y Castilla por definir luego las fronteras castellano-aragonesas, ¿no? Es decir, con lo cual esos cambios de propiedad no son tan extraños. Claro, una vez que el monasterio se abandonara, es fácil que se convirtiera con el tiempo en una ermita donde la memoria de los habitantes de la zona recordara que había existido algo más y, bueno, como ermita tuviera sus festividades en determinados días del año, que no conocemos. Claro, después ya desacralizada la ermita, cuando ya no se utiliza como ermita, ni de ningún modo, ya evidentemente desacralizada pasa a la propiedad de, quizá la Iglesia la vendió, eso habría que investigarlo, ¿no? Pero en cualquier caso pasa a esa propiedad de vecinos de Casillas de Berlanga. Hay una cosa también muy curiosa que has comentado, ¿no? Que las festividades que no conocemos, esa es otra de las incógnitas. A lo largo del tiempo, ¿para qué ha servido esta ermita? ¿Cómo la han utilizado los lugareños? Los lugareños, bueno, se sabe, obviamente, siendo un espacio construido en mitad de un territorio y alejado del pueblo, pues es inevitable que se utilizara también como majada. Ha ocurrido con muchos otros edificios, obviamente, y tiene su razón de ser. Quiero decir que hay que pensar que el concepto de patrimonio cultural es un concepto relativamente nuestro del siglo XX, ¿no? Del siglo XX desarrollado. Entonces, bueno, con anterioridad a esa fecha lo podían tenerlo determinadas personas eruditas, determinados sacerdotes, pero no toda la población. El origen, bueno, ya hemos dicho cuándo se construye, pero el origen de que se construye aquí es esa cueva que tenemos dentro. También conjeturas, ¿no? Podría ser de un antiguo eremita, que se recordase y que por eso se construyese aquí la ermita. ¿Cómo es esa historia? Sí, la ermita, lo que ahora conocemos como ermita, que en su momento, insisto, fue la iglesia de un pequeño monasterio, o de una instalación pequeña monástica, tiene una cueva tallada en la roca. Estamos viendo que la propia ermita está construida en una terraza, sobre una terraza rocosa. Claro, esa cueva, esa covacha, a la que hay que entrar agachado, pequeña, tiene difícil interpretación si no es porque fuera el cobijo de un eremita. Siempre se ha mantenido que aquí existió un eremita que se retirara de la vida, lo que es ese eremitismo que cobra mucha fuerza en los siglos VI y VII en España y en otros lugares. El lugar no podría ser más adecuado. Hay que pensar que todo esto, imaginemos, fuera un bosque más o menos cerrado, con algunos claros, probablemente robledales, tiene un manantial al lado, es decir, el lugar óptimo para la instalación de un eremita, que podríamos relacionar, por ejemplo, con San Saturio, es decir, que es la misma corriente, ¿no? ¿Ocurriría que después se olvidara el nombre del eremita o aún se recordara? No lo sabemos, pero sí está claro que la ermita está construida delante de esa cueva, de esa covacha, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha mantenido que el origen pudo haber sido ese eremita y esa memoria eremítica de recordarle, y después la Iglesia sacraliza o santifica ese lugar donde antes existió una eremita. Ahora vamos a hacer, Marian, una cosa que también gusta imaginar a personas hace 100 años, a principios del siglo pasado, entrando a esta iglesia, entrando a esta ermita, y dándose con la sorpresa de lo que tiene en su interior, ¿no? Porque ahora lo que tenemos aquí fuera son prácticamente 2 cubos. Sí. Lo que tenemos dentro es Sí. una barbaridad, es muy especial. Yo creo que esa es una de las mayores sorpresas, de las mayores emociones que provocan los visitantes. Yo cuando acompaño a alguien que nunca ha visto San Baudilio nunca le revelo lo que es dentro, porque esa sorpresa forma parte también de una forma de entender la religiosidad, ¿no? Una pobreza exterior con esa riqueza interior de pinturas que lo cubren todo, es apabullante y magnífica, la verdad. Es un unicum, no solamente en Soria o en España, sino también en Europa. Vamos a vivir esa sorpresa. ¿De acuerdo? Vamos.
Es que impresiona. Impresiona mucho. Es lo que hemos dicho fuera. Esta sorpresa, Sí. entras por la puerta y lo primero que Claro. que hacen los ojos es irse hacia arriba con esta palmera. Claro, y no somos los primeros a los que le impresiona. No, a todos los visitantes les emociona, sobre todo si desconocen, si no saben o han tenido noticias anteriores de San Baudelio. Claro, les sorprende entrar y de pronto ver una mirada que nos dirige la mirada hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Y luego, por otro lado, la riqueza de que esté pintada la ermita y que se hayan conservado, pese a tantos incidentes y tan graves, que podamos imaginar que la ermita estaba completamente llena de pinturas, ¿no? La palmera es el árbol de la vida, que es el origen es muy difícil de rastrear hasta el punto de origen, porque es de todas las culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo, hay un árbol de la vida. Es anterior al cristianismo, pero que en el cristianismo se sigue representando con otro significado, ¿no? Entonces es una palmera absolutamente extraordinaria, alrededor de la cual se articulan todos los espacios de la iglesia. Aquí, Marian, surgen tantas preguntas que casi no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué hace esta palmera en San Baudelio? ¿Qué hace esta palmera en medio de la provincia de Soria? Sí. Porque esto es único, como decías, no solo en España, no solo en nuestro país, sí, en todo el Europa. continente. En Europa, efectivamente. O sea, no conocemos otra iglesia que tenga una palmera en el lugar central de la iglesia. Es decir, que eso habla de espiritualidad también, y habla también de la suma de influencias y de corrientes de religiosidad muy antiguas que han ido transformándose y asumiéndose por las distintas religiosidades o religiones, ¿no? Que vienen desde, podemos hablar desde 1000 años antes de Cristo. O sea, como símbolo de lo que es el árbol de la vida. Y es que esta palmera ha dejado, como estamos nosotros ahora mismo, perplejos a muchos de los grandes pensadores de esta provincia. Dejó perplejos a José Tudela, a Blas Taracena, también a Gerardo Diego. Dejó también impresionado a arquitectos como Sáez de Oiza, entre otras tantas personas que han entrado en este espacio y se han quedado como nosotros, ¿no? Por el uso de la arquitectura que hace San Baudelio. Lo decíamos fuera, son 2 cubos, pero entras aquí y todo cambia. Todo cambia porque además vemos una distribución espacial y arquitectónica, por tanto, a través de la arquitectura, que no conocemos en ninguna otra iglesia. Tenemos el ábside, que evidentemente la función ritual es clara. Tenemos el espacio central donde estamos y donde está la columna, la palmera, y luego tenemos en la parte de atrás toda una arquería absolutamente de inspiración musulmana y visigoda, porque el arco de herradura no solamente es musulmán, también es visigodo. Y luego sobre esa columnata tenemos una galería con una pequeña capillita arriba, que es una verdadera delicia por el tamaño y porque tuvo que ser para un uso privado e individual de los monjes, probablemente, ¿no? ¿Cuál era el uso de estos espacios? Porque evidentemente están diferenciando, y están diferenciando a los fieles que acceden de los monjes. Los monjes arriba en el coro, mujeres y hombres separados. El pueblo que vivía alrededor de aquel pequeño monasterio en un lugar y los conversos en otra, y los monjes en otra, no lo sabemos muy bien. Y luego, por otro lado, lo que es el rito hispánico, que es anterior al rito romano, que impone Alfonso VI, para unificar todo el ritual católico, tenemos todavía lagunas sobre cómo se celebraba, porque ella nos podría dar pistas para entender también un poco esto, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que la separación tuviera que ver con el tipo de fieles. Hay tantas cosas por descubrir aún en esta pequeña ermita. Sí. Bueno, vamos por partes, ¿no? Hemos dicho, es complicado hablarlo todo. Sí. Los espacios, por supuesto las pinturas que tenemos detrás, pero antes te quería preguntar, Marian, ¿esto es románico? ¿Esto es mozárabe? ¿Esto es arquitectura árabe? Esto, porque es algo que también ha intrigado, ¿no?, los investigadores que han estado aquí. Sí, bueno, la diferencia de nomenclatura tiene que ver también con la historiografía y las formas de estudio y las formas de datación. Hoy en día tenemos una interpretación de la conquista y, entre comillas, reconquista muy diferente de la que había en su momento. Por ejemplo, en su momento se pensaba que todo el Duero había estado vacío de población, precisamente como frontera entre árabes y cristianos, y que todo esto era un inmenso despoblado. Hoy sabemos que no.
Hoy sabemos que hubo poblaciones cristianas que se mantuvieron, sufriendo o no, y que convivieron con otras poblaciones o otros puestos militares musulmanes, ¿no? Se creyó que este tipo de arquitectura era mozárabe, es decir, correspondía a cristianos que habían vivido en el área islámica o musulmana, mejor dicho, y que después, al venir hacia las zonas cristianas, aplicaban lo que habían encontrado en el mundo árabe del sur. También se decía mudéjar y era al revés. Entonces, pero hoy en día no mantenemos esas nomenclaturas, quiero decir, porque sabemos que la convivencia fue distinta, sabemos que hubo permanencia de población, aunque evidentemente también hubo personas que cruzaron de Al-Ándalus a la zona cristiana según se iba conquistando, o antes incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante y por qué se llegan a esas conclusiones? Porque evidentemente aquí encontramos influjos que no son puramente cristianos, ¿no? Que, como digo, son islámicos y son también cristianos, ¿no? Y también incluso visigodos. Es decir, cuando miramos no podemos llegar a divisiones taxativas. Hay que pensar que las poblaciones guardan memoria, y guardan memoria de un pasado romano, de un pasado visigodo, de una antigüedad clásica que se ha ido diluyendo, que ha ido transformándose, pero que se recuerda. Claro. Y que los artífices de determinados arcos, de determinadas construcciones, han aprendido de padres y abuelos a construir arcos de herradura, que ya se hacía en el mundo visigodo, incluso en el mundo romano hay alguno, ¿no? Quiero decir que hay que pensar también que hay un agua subterránea de conocimientos que pasa de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos una serie de pinturas, como son los dos toros afrontados, que Milagros Guardiapons relaciona con ritos de sacrificio, no porque se practicaran aquí, sino por la muerte, vinculados a la muerte, etc. Y que a mí me recuerda desde luego un tapiz antiguo, un tapiz, bueno, pues como ese recuerdo, ¿no? Lo mismo las bandas decorativas, todos los cortinajes pueden estar recordando a aquellas iglesias paleocristianas que dividían el presbiterio del ábside con cortinajes. Es decir, todo tiene un cierto aire que eclosiona después en el románico, sobre todo en los beatos. Más que con la arquitectura del románico, yo esta ermita la compararía con todas las representaciones iconográficas de los beatos, que es donde hay una espiritualidad compleja, de monstruos, que algunos vemos algunos animales fantásticos aquí, no monstruos, pero algunos animales fantásticos que aparecen en los beatos y que no son animales que estén en la zona. ¿De dónde vienen o cómo se conocen o cómo se han construido esos animales fantásticos o reales, pero de otro lugar? Evidentemente a través del recuerdo, a través de dibujos y a través de pinturas que hemos perdido y que son del mundo romano y visigodo, ¿no? Pinturas, vamos a entrar ya con las pinturas. Porque es que esto es impresionante también, estas pinturas que tenemos a lo largo de todas las paredes, escenas de cacería como la que tenemos aquí detrás, escenas también bíblicas, escenas como el guerrero, el dromedario, el oso. ¿Qué son todas estas pinturas? ¿Por qué están aquí? Esa es otro de los grandísimos intereses de la ermita. Veíamos antes que tenemos una cruz, que es la cruz de consagración, que es quizá la manifestación más antigua de la iglesia, más original y más antigua, porque una vez tratadas las paredes y preparadas las paredes, con esa cruz, bueno, se llaman cruces de consagración porque es el inicio. Sobre ellas después se prepararon las paredes y se procedió a pintar. Como bien dices, es muy curioso que tenemos toda una banda inferior, la que es más visible a nuestro nivel de vista, que tiene bueno, pues elementos profanos realmente. La cacería de las liebres, que es absolutamente maravillosa, ¿no? O el halconero, o aquellos toros, o o el guerrero, o el dromedario, o el elefante, el oso sí existía por aquí, obviamente el elefante y el dromedario no. Es improbable, ¿o no?, que el pintor hubiera visto un elefante o un dromedario. No se sabe, ¿eh? No se sabe. Pero estos animales se conocían ya en el mundo romano y en el circo romano, en los circos romanos de todo el imperio, ¿no? Claro, ¿cómo es posible que haya una decoración profana en una ermita? Esto ha dado pie en una iglesia. Esto ha dado pie a pensar, incluso como una idea que quizás es la más desestimada, que hubiera podido ser un pabellón de caza de un rey o de la nobleza antes de convertirse en iglesia. Yo, bueno, se me hace extraño
aquí tengo que añadir algo, y es una temeridad por mi parte, y es que parece que todo el paño de pinturas está nivelado, es decir, no cabría la opción de pensar que debajo de las pinturas románicas hubiera más imágenes de estas debajo. Esto es una temeridad, y viendo cómo es todo el paño continuo, parece que es imposible que eso ocurra. Luego ya efectivamente en los frisos superiores tenemos ya escenas de la Virgen, de la Biblia, escenas del Nuevo Testamento con la historia de Jesucristo y también de la Virgen, que hay que decir que, por ejemplo, en la capilla superior hay una adoración de los magos en esa capilla, que bueno, es una narración quizá la más amable de la Biblia, quiero decir, pues no es el sufrimiento de Cristo posterior, ni es el Antiguo Testamento, y están arriba los reyes representados, los magos con un ángel, guiando hacia la Virgen, ¿no? En esa pequeña capillita. Es decir, las dos frisos superiores son imágenes y son narraciones. Pensando que efectivamente para una población que era analfabeta, todas las representaciones, tanto en pintura como en escultura, eran evangelizadoras y les enseñaba la narración bíblica, ¿no? Claro, lo que tenían a la vista, curiosamente, estas personas, eran los frisos más profanos. Resulta extraño. Es extraño. Es muy extraño. Es muy extraño, aunque es verdad que no es el único caso, ¿eh? Quiero decir, hay alguna otra ermita, alguna otra iglesia antigua que es verdad que tiene estos elementos profanos, ¿eh? A un nivel más bajo. Ahora, ¿por qué? Es curioso. Es muy curioso. Es extraño, quiero decir, que no se represente más bajo precisamente aquello de lo que se quiere evangelizar, teniendo en cuenta además que la iluminación de la ermita en ocasiones especiales tal vez fuera una iluminación mucho mayor, pero evidentemente los frisos de arriba son los que menos se ven, ¿no? Los que con más dificultad se ven. Y son todos igual de impresionantes. Lo son de una calidad artística extraordinaria. Claro, el problema que tenemos, porque sé que me vas a conducir a ello, es cómo sería la ermita con los frescos originales, ¿no? Es justo lo que iba. Sí. Es justo lo que iba con lo que hemos comentado antes también de este tema de la propiedad, ¿no? Que en el año 1917 San Baudelio se nombra Monumento Nacional. En el año 1922 viene aquí una persona llamada Leone Levi. En el 1927 las pinturas murales se arrancan. De las que hoy tenemos las huellas, que quedaron después de una técnica llamada estrapo, sí. Se arrancan y se llevan a Estados Unidos. 23 pinturas murales se llevan en total. 6 de ellas volvieron en el 57 al Museo del Prado, y esto es una de las historias, hablando de patrimonio, más tristes que tenemos en nuestro territorio nacional. Sí, hay una fecha también clave, y es la de 1925, en la que un juez declara o establece como sentencia que la venta fue legal. Obviamente ya en ese momento hubo una protesta muy grande con la Estarcena, con los eruditos de la España y los arqueólogos y los grandes profesionales de España de ese momento, tanto es así que además podemos decir que San Baudelio forzó de muchas maneras o con mucho ímpetu el que la legislación sobre protección de patrimonio cambiara, ¿no? Claro, con esa sentencia de un juez diciendo que la venta había sido legal, ahí ya no se pudo hacer más. Y efectivamente es un episodio triste, porque en ese momento ya hubo voces muy autorizadas que dijeron que no podía ser, que eso no podía consentirse, ¿no? Bueno, en cualquier caso se llevan las pinturas que estaban en mejor estado, dejan las que estaban en peor estado, y luego comienza también una historia muy rocambolesca que no ha sido lo suficientemente estudiada, y es que ocurre desde que salen de aquí hasta que llegan a cada uno de los museos, ¿no? De Metropolitan, Indianapolis, Boston y Cincinnati, ¿no? Bueno, sería espectacular ver la ermita con todas las pinturas, porque además nos generaría la sensación, o nos aproximaría de alguna manera a lo que era la espiritualidad de ese momento. Una espiritualidad en una época convulsa, en un territorio conflictivo, como hemos visto, que ha vivido el miedo de racias de unos y de otros, que ha sido inestable, que han vivido pobremente, una religiosidad que tiene que ser introvertida para buscar la satisfacción y el consuelo, como es la religiosidad del románico, y como la arquitectura románica supo adaptarse también a ese modelo y a esa necesidad espiritual,
Y como digo, si viéramos las pinturas, si viéramos, cerráramos la puerta, imagináramos o pudiéramos imaginar esta pequeña comunidad que encuentra en la fe el consuelo, bueno, realmente sería espectacular, iluminado con esos candiles de aceite y las pinturas que al temblar parecen cobrar vida, ¿no? Yo creo que esa es la mayor pérdida, ¿no? El que de algún modo se nos ha privado de acercarnos a esa forma de espiritualidad sobrecogedora, ¿no? Aún así, todo, es verdad que en San Baudelio se puede sentir. Se puede sentir porque, como decimos, nos quedan las huellas, sí, nos quedan lo que fueron huellas aquellas pinturas. Y algunas pinturas. Y, claro, y las huellas de las que se llevaron, las pinturas que hoy quedan con nosotros. Que las que no se llevaron porque estaban en mal estado. En mal estado. En 1957 decimos que 6 pinturas vuelven al Museo del Prado, las podemos visitar en nuestro país. Sí. Son 6 pinturas que vuelven también con una historia rocambolesca, ¿también? A cambio del ábside de la iglesia de Fuentidueña. Sí. Es también una historia un poco extraña porque efectivamente estamos ya en 1957. Quiero decir, es verdad que en ese momento, paradójicamente, la ley que todavía está vigente es la ley de Patrimonio Cultural de la República. O sea, no se revocó durante el franquismo, pero bueno, ya habíamos avanzado, ya sabíamos lo que era importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es un episodio también, cuando menos, un poco extraño, ¿no? Extraño y también curioso, ¿no? Como es un ábside que se lleva piedra a piedra hasta Estados Unidos, ahora mismo está en el Met. Sí, pero no es el único caso, ¿eh? Claro. Quiero decir, por ejemplo, comentábamos antes, llevarse la reja de la Catedral de Valladolid, tuvo que ser impresionante. Y trasladarla, o sea, es decir, y luego cortarla para que se adaptara a la arquitectura de Cloisters, ¿no? En el Metropolitan. Es decir, bueno, es verdad que han sido formas de actuación, digamos, un poco, no sé, en el caso español era más compra por coleccionismo, un coleccionismo el americano que quiere emular y que admira el arte europeo. Ellos tienen raíces europeas, obviamente, y bueno, y también se utiliza como una demostración de lujo, de prestigio. Entonces, ese tipo de compras de coleccionismo ha desnudado mucho nuestro patrimonio. También hemos de entender que en el momento en el que se venden, son 12 vecinos de Casillas de Berlanga los que venden las pinturas de San Baudelio, pero también tenemos que comprender el momento en el que se venden, ¿no? El momento que se atraviesa en este país. Claro, el momento en el que se atraviesa, y por otro lado que la sensibilidad sobre el patrimonio cultural como país, como conjunto de ciudadanos y habitantes de este país, es relativamente reciente. Aún hoy se producen casos de daño al patrimonio cultural que son incomprensibles, ¿no? En las fechas en las que estamos. Entonces, los vecinos de Casillas evidentemente no se dieron cuenta de la importancia que tenían las pinturas. Pero insisto, ni ellos ni gran parte de España. Quiero decir, el sentimiento de patrimonio cultural se ha desarrollado a lo largo del siglo XX de otra manera, ¿no? Con lo cual tampoco se les puede culpabilizar. Bien es cierto, hombre, también es verdad que cuando las pinturas se venden también hay situaciones de necesidad, también hay una serie de cuestiones. Es difícil juzgar, ¿no? Porque se actúa de un modo u otro, porque sobre todo, además, hubo un eco muy largo en toda España respecto a la protesta de los eruditos, porque esto no se produjera. En el año 1925 se produce la sentencia que avala la venta de las pinturas de San Baudelio, que la hace legal. Hoy, 100 años después, en 2025, Marian, la pregunta que creo que nos estaremos haciendo todos, ¿no? ¿Volveremos a ver las pinturas en las paredes de la ermita de San Baudelio algún día? Pues fíjate, yo soy optimista respecto a largo tiempo, a largo plazo, no en breve plazo, porque el sentimiento de patrimonio cultural de cada pueblo es algo que también evoluciona. Entonces, yo creo que también esos grandes museos que tienen patrimonios, no es lo mismo los museos colonialistas que este caso, O sea, este caso no es igual que el British o el Louvre, que se han nutrido porque eran países colonialistas. Nosotros también, O sea, nosotros también tenemos colecciones, en fin, que tienen otra procedencia. Pero yo creo que el debate que sí se abre y que ya se está algún día, dentro de bastante tiempo, es posible que nos conduzca a esa reintegración a cada país pero falta mucho tiempo para eso. Falta mucho tiempo. Sí. Ojalá poder verlo, ¿no?, con nuestros propios ojos. Por razones políticas y por razones legales, no solamente en algunos casos políticas y en otros casos sin duda legales. Bueno, María, lo que está claro es que donde estamos hoy, el suelo que estamos pisando, el techo que nos cubre, esta palmera,
Estas pinturas es algo impresionante, es algo único que tenemos en la provincia de Soria, sí. Es algo que tenemos en Casillas de Berlanga, como quien dice, en una aldea, ¿no? Sí, abandonada, una aldea. Como se ha dicho siempre en mi pueblo, donde Cristo perdió la sandalia, ¿no? Sí. Que esto es un tesoro, lo que tenemos en la provincia, es un tesoro que lo tenemos a tiro de piedra, otra expresión popular, es algo que podemos venir a visitar y con lo que dejarnos boca abiertos como nos hemos quedado hoy. Marian, San Baudelio es único, San Baudelio es nuestro, San Baudelio es soriano y tenemos que defenderlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que valorarlo en su justa medida. Tenemos que hacerlo porque además hay algo que está en auge y que yo valoro mucho, que son a los viajeros espirituales. Yo distingo entre viajeros y turistas. Hay viajeros que buscan lugares donde la espiritualidad se siente y donde se puede aproximar uno a otras formas de religión y a otras circunstancias emocionales. Y bueno, hay personas que vienen aquí buscando precisamente eso. Y volviendo al principio, porque una de las sorpresas son los dos cubos toscos y pesados situados en un paisaje alejado y la ligereza de una palmera que evidentemente nos asciende, ¿no? Y nos lleva a otro lugar. Pues asombrémonos, como lo han hecho tantas personas. Eso es. Gracias. Gracias, María. Gracias a vosotros.